¿Se acuerda que ayer le decía que era muy buena idea que leyera mi columna sobre este problema operativo que tiene el gobierno? Porque el presidente no solo nombra a los secretarios, sino que les impone o les ha impuesto subsecretarios a sus secretarios y que no necesariamente se llevan bien. Bueno, pues hoy estamos viendo cómo estas cosas hacen crisis. Víctor Manuel Villalobos, el secretario de Agricultura, tiene una versión diferente a la del subsecretario. Hoy llega todo este tema del gilofosfato y el maíz genéticamente modificado al Senado y lo paran. Porque el presidente está tomando una decisión razonable. Que sea la decisión técnica, un estudio de Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, la que defina ese tema. Le invito a que lea mi columna de hoy y la de mañana también, que creo que es excelente, como siempre. El protagonista del día. Fíjate, mi querido Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, que como siempre busco pretextos para platicar contigo porque me parece siempre muy interesante, muy ilustrador para el público lo que dices. ¿Qué tal, mi querido Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi querido David, muy contento de estar contigo nuevamente. Oye, pasaron prácticamente todos los analistas de ser profundamente pesimistas a ahora estar, pues yo diría que muy exuberantes en cuanto a sus pronósticos de cierre de año. Así es, David, que prácticamente todos, me incluyo, revisamos al alza el pronóstico de crecimiento para este año, en parte porque lo que vimos en el tercer trimestre fue un crecimiento superior al que se anticipaba. Hemos visto una resiliencia en el consumo muy importante, y me parece que en parte debido a ahorros acumulados en la pandemia. Hemos visto también resiliencia en inversión, creo que obedece en parte a inversión que está llegando por el tema de nearshoring que hemos comentado. Ajá. Y debido a este... ¿Qué si nos lo estamos perdiendo? O más bien, que sin estar teniendo una política clara, pública, sobre la relocalización, el dinero está llegando solo. Es correcto, totalmente, porque yo creo que aún sin esta política clara, creo que las ventajas de México son tan evidentes, ser una economía que puede realmente competir para traer inversiones de China, porque muchos de los China es el principal exportador de Estados Unidos, México es el todo. Perdóname, mi querido Carlos, estamos teniendo muchos problemas para escucharte. Vamos a reponer la llamada y ahorita seguimos, porque es un tema fundamental. ¿Está creciendo la inversión extranjera directo? Sí, creció casi 30% en al corte de los primeros 9 meses del año. Estamos viendo cómo sectores están creciendo y cómo la relocalización está generando, sin lugar a dudas, sin ninguna discusión, una mejoría sustancial en las expectativas económicas que han traído correcciones al sector servicios. Sin embargo, hay que entenderlo esto en un contexto donde no hemos terminado con todo, no ha pasado todo lo que debería pasar, pero sí, sin lugar a dudas, que ha mejorado las expectativas. Y quiero ser muy puntual, en las últimas 2 o 3 semanas hemos visto una emoción, una gran emoción sobre el crecimiento de la economía mexicana. Los datos hablan de un crecimiento que podría andar por ahí al último dato conocido, del 4.7% en términos mensuales, que nos llevaría a un crecimiento del 2.5% anual. ¿Es poco? Sí, es lo que le reprochábamos a los neoliberales
es lo que le decíamos al gobierno que era insuficiente, es, sin lugar a dudas, poquitito, pero eso nos dejó el periodo neoliberal. Sin embargo, hay que ser muy claros que todavía es muy insuficiente, aún creciendo al 2.5% anual, aunque se confirmen todas estas cosas, pues resulta que la economía va a seguir siendo más chica de lo que era en 2018, que el crecimiento promedio anual andará por, los expertos dicen, rondando el 0%, supongamos que sea 0.5 positivo, 1%, ya yéndonos muy, pero muy optimistas que no se va a lograr. Y eso nos sigue dejando en una posición débil, nos sigue dejando con esta tragedia, con esta poca recuperación de la economía, nos deja, pues no sé, no sabría cómo explicarlo de una manera correcta. Hay quienes van a decir que, bueno, no, pero habría que considerar la pandemia y luego la crisis entre Rusia y Ucrania, y eso nos pondría en una situación verdaderamente mala para entender lo que está pasando. A ver, pero le voy a hacer una pregunta en términos netamente mundialistas. A ver, tocayo. Si México empata 1-1 o 0-0, si empata, dejémoslo en si empata con Argentina el fin de semana, ¿vale más o vale menos ese empate que con Polonia hace unos días? ¿Vale más? Según... No, pues es un empate, vale un punto. Si México pierde con Argentina, ¿vale menos que un empate con Polonia? Pues evidentemente sí. A veces, cuando se le mete todo este rollo ideológico, todo este rollo fuera de la razón, de repente se dice, bueno, no, perdimos 1-0 con Argentina, o perderemos o perderíamos. No es tan malo, no es tan malo porque es Argentina. ¿Qué dicen los registros? México en el Mundial, a 2 partidos lo tomaríamos. Empató uno y perdió el otro. Si México, haga de cuenta usted, empatara con Polonia, empatara con Argentina y perdiera con Arabia Saudita, ¿cómo diría el registro? Diría, empató 2 partidos y perdió 1. No podría decir alguien, no decía el Tata Martino, bueno, teníamos 2 puntos y 1 se lo sacamos a Argentina. Pues no, lo mismo sucede con el crecimiento económico, exactamente lo mismo sucede. ¿Cómo se va a ver el registro del crecimiento de la economía durante este sexenio? Que en los primeros 4 meses, en los primeros 4 años de esta administración, el crecimiento anual promedio fue del poco más del 0%. Fue poco más del 0%, fue poco, y entonces, esa es la realidad. ¿A usted le iba a importar en materia de crecimiento económico o de gente que salga de la pobreza, que mejore sus condiciones de vida? ¿Le va a importar más decir, bueno, caí de la clase media a la pobreza, pero fue por la pandemia? ¿O va a decir, carajo, caí en la pobreza y no importa qué, porque el hambre no tiene ideología, el hambre no tiene paciencia, el hambre no se tranquiliza con ese tipo de discursos? Así pues, cuando estemos haciendo mediciones económicas,
es necesario, fundamental, que entendamos lo siguiente. A pesar del buen cierre de año que vayamos a tener, y que no sean tan negativas las expectativas para el 2025, esas que hablan de que creceremos entre 1.2 y 1.6%, a pesar de que no se cumplan esas y que se crezca un poco más, lo cierto es que este gobierno va a ser recordado como un gobierno donde no se creció, donde se avanzó menos que durante las administraciones neoliberales. ¿No se decía que la transformación era para estar mejor? Vámonos a una pausa. Bueno, Carlos, discúlpanos por los problemas técnicos. No pasa nada, mi querido David, aquí estamos. Te decía, hay mucho optimismo por parte de la mayoría de los analistas por los últimos datos que se han visto de la economía. Así es, como te decía David, yo creo que sobre todo el dato que dio a conocer el INEGI de crecimiento del tercer trimestre, con un crecimiento anualizado de más de 4%, trajo ese optimismo y la mayoría revisáramos al alza. En mi caso particular, revisé el crecimiento de este año 2022 a 2.6 y comentamos hace poco, David, que en parte esto se debe a la resiliencia que ha habido en el consumo, a pesar de la elevada inflación. Pues los ahorros que se acumularon en la pandemia han permitido que el consumo permanezca fuerte, pero la otra cuestión muy importante es la que ya mencionábamos, en la que sí estamos bien llegadas de inversión debido a este factor de nearshoring, donde México tiene una serie de ventajas, tanto de proximidad geográfica, como de competitividad, como de estar ya insertado en cadenas muy integradas de valor, como el tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que lo hace, yo creo, que el candidato ideal para atraer inversiones de las que está perdiendo China. Ahora bien, ¿es sostenible en el corto plazo este optimismo? A mí me parece que en el corto plazo, es decir, el año que viene, creo que no será tan sostenible, porque lo que es indudable es que la economía de Estados Unidos se está desacelerando y se va a desacelerar más. Eso es justo lo que está intentando hacer la Reserva Federal. Al aumentar las tasas de interés, quieren tener lograr una contracción en la demanda agregada para poder contener las presiones inflacionarias. Yo creo que no va a ser una desaceleración o recesión, si se llega a tener, muy profunda ni duradera, pero sí va a estar, y eso creo que afectará a la economía mexicana. Entonces creo que en el corto plazo hay motivos de preocupación, pero en el mediano plazo yo creo que este movimiento del nearshoring, David, me parece que es algo que es más estructural, que veremos los siguientes años. Yo creo que esto nos debe permitir ser optimistas en el mediano plazo. Como ya decíamos... A mí me preocupa ¿sí? que esta relocalización no está siendo apoyada por el gobierno, que otra vez está dando como animalitos del bosque. Yo coincido plenamente. A pesar de que no está siendo apoyada, estamos viendo algo. Lo triste, David, es que debemos estar viendo mucho más. Sí. Yo creo que debería estar apoyada primero con políticas de certidumbre para la inversión, pero sobre todo con una política energética y en particular para el sector eléctrico distinto. Porque lo que sí estamos viendo es que algunas inversiones están dudando venir por tener incertidumbre de que van a tener un suministro de electricidad. Entonces, y sobre todo electricidad no contaminante, que hoy hay muchas empresas en el mundo que tienen presión para producir con este tipo de energía. Entonces, me parece que si hay una política de gobierno articulada para atraer estas inversiones y en particular para poder garantizar un suministro de energías a precios competitivos y que sean energías no contaminantes, podríamos estar viendo algo mucho más potente de lo que ya estamos viendo, David. Ahora, ya íbamos poniéndonos en el próximo año. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es la expectativa del BBVA México en materia de crecimiento?
Para el próximo año estamos trayendo una desaceleración. Creemos que México va a crecer 0.6%, en muy buena medida, David, porque creemos que Estados Unidos va a crecer 0.5% debido a este apretón en la política monetaria. Creemos que sobre todo lo que vamos a ver es una desaceleración en el segundo y tercer trimestre del año, pero que hacia el cuarto ya estaremos viendo una recuperación importante. Pero me parece que más allá del pronóstico puntual, pues hay que reconocer que nuestro principal socio comercial está entrando y esto se materializaría más el año que viene en un periodo de desaceleración y eso nos va a terminar afectando. Hoy la Reserva Federal da señales de que pues sí está bueno eso de combatir la inflación, pero que habría ya que detener la retahíla de alzas en las tasas de interés, y vemos que aquí en México pues parecería que ustedes los analistas ya tomaron la decisión de que o le esperan que el incremento de la tasa de referencia solo sea de 500 puntos básicos. Así es, yo creo que hoy la Reserva Federal en sus minutas pues apuntó con mucha claridad que creen que llega el momento de reducir el ritmo de subidas. Habían venido ya con subidas de 75 puntos básicos y ahora se inclinan ya por reducir este ritmo. Y como el Banco de México ha sido muy claro en que ahora su política debe fundamentalmente ser de acompañar a la FED, me parece que si la FED se mueve estos 50 puntos básicos, es lo que hará el Banco de México. Por eso creo que es lo que está esperando el mercado, y yo coincidiría con esta visión de la FED. Creo que si reconocemos que la política monetaria actúa con rezagos, yo creo que hay que tener cuidado de no sobreapretar y no hacer que se pueda tener una recesión más fuerte. ¿Tú dirías que la inflación ya está cediendo? Yo digo que la inflación ya está cediendo. Me parece que en el caso de Estados Unidos es muy claro, había alcanzado un pico de 9.1 en junio, ha continuado bajando. Sobre todo creo que hay productos que preocupaban, por ejemplo los autos, ¿te acordarás? Autos nuevos y autos usados, por el tema de los semiconductores, esos ya han empezado a bajar, mercancías que han empezado a bajar. Entonces yo creo que ya empezamos a ver señales promisorias de que la inflación ya alcanzó el pico. Me parece que tanto en México como en Estados Unidos ya se alcanzó el pico. En México creo que el 8.7 de septiembre también fue el pico, y que empezaremos a ver una gradual reducción, que el primer trimestre del año que viene se empezará a ver con caídas de mayor claridad. Entonces creo que ya hay bastantes elementos, David, para pensar que el problema desde luego está ahí, la inflación seguirá estando alta un tiempo, pero que quizá lo peor ya quedó atrás. O sea, tú verías ya que debe ser un tema que nos sigue ocupando, pero no en el primer lugar de preocupación. Exactamente, yo creo que ya no debe ser el primer lugar de preocupación. Creo que se han tomado las medidas para que no hubiese una espiral inflacionaria, para que no se desanclaran las expectativas. Eso creo que se ha logrado, y creo que a medida que también estos cuellos de botella se están resolviendo, pues habrá menores presiones inflacionarias. Hace 10 meses, David, había alrededor de 300 buques esperando descargar en el puerto de Los Ángeles. Hoy no hay ninguno. Estos cuellos de botella se han ido resolviendo, y creo que eso se va a ir traduciendo poco a poco en menor inflación. Yo creo que las preocupaciones, en el caso particular de México, ya no deben estar centrados en esto, sino en lo que tú mencionabas, David. ¿Cómo hacer que aprovechemos más este nearshoring? Porque está llegando inversión. Ese creo que es el tema fundamental, y lamento muchísimo tenerte que terminar la entrevista porque se me acabó el tiempo. Querido amigo, te mando un abrazo y ojalá podamos platicar muy pronto. Seguramente. Otro abrazo de regreso, mi estimado David.